el síndrome post-poliomielitis también es de segunda neurona motora, ¿no? Postpolio o poliomielitis o la postpolio también. Son ejemplos de segunda neurona motora. Y las polineuropatías, ¿no? Pero la miastenia y la polimiositis o las miopatías o la miastenia gravis no sería nada, solamente es netamente de placa neuromuscular en la miastenia y las miopatías del mismo músculo, ¿no? No tiene que ver nada con segunda neurona motora, para hacer la aclaración, ¿no? Y no confundirlo. ¿Ya? Para hacer la aclaración. Muy bien. ¿Están listos, no? Hola. Sí, doctor. Correcto, ya. Sí, Entonces, doctor. y haciendo la aclaración, que una cosa es diferente, la parte de la miastenia es un problema de placa neuromuscular y también las miopatías es de músculo, acá son diferentes, ¿no? La poliomielitis, por ejemplo, es otro ejemplo de segunda neurona motora y la postpolio, ¿no? El síndrome postpolio. Bueno, vamos a ver la parte del síndrome extrapiramidal, ¿no? Los síndromes de síndromes extrapiramidales, ¿no? Tienen que ver mucho con la parte de los ganglios basales, ¿no? Los núcleos grises y sus conexiones, o sea, a nivel anatómico y fisiológico, tienen que ver con los ganglios basales, ¿no? O los núcleos grises también se le llama, ¿no? Muy bien, entonces aquí vamos a, entonces son lo que tienen que ver mayormente con la parte emocional, la parte instintiva, ¿no? Lo aprendido, lo automático, ¿no? Y acá podemos ver que estos síndromes extrapiramidales, lo vamos a ver más acá en esta parte anatómica y fisiológica, ¿no? Sobre todo en la parte de aquí, en la cual el extrapiramidal, por eso que está el recuerdo anatómico y fisiológico, es que tiene que ver con los núcleos grises, ¿no? Como habíamos comentado, los núcleos grises que están aquí uno que es la cápsula interna, ¿no? Están en la cápsula interna el putamen, por ejemplo, el globo, el caudado, ¿no? El putamen, el globos pálidos, ¿no? El núcleo subtalámico y la sustancia negra. Normalmente estos son, ¿no? Las partes de lo que es el cerebro que están comprometidas con el síndrome extrapiramidal, ¿no? Entonces acá como volvemos a repetir que este sistema extrapiramidal está formado por todo lo que es el conjunto de núcleos grises, ¿no? Estos núcleos grises subcorticales, obviamente, porque no están en la corteza. Acá vemos la corteza, miren. Esta es la corteza cerebral, la parte rosada. Vamos a poner así, la corteza cerebral, la parte rosada. Y obviamente que el sistema piramidal tiene que ver con los núcleos grises, ¿no? Ya, este núcleo grises concluye, ¿no? Están lo que es, perdón, este es el caudado, el putamen, el globus pálido, el núcleo subtalámico y la sustancia negra, ¿no? Esto es. Y acá tenemos otro gráfico en la cual, ¿no? Podemos ver, ¿no? Todos los sitios involucrados, ¿no? Los núcleos grises involucrados en lo que es el sistema extrapiramidal, como son ¿no? El tálamo, el globus pálido, el núcleo subtalámico, la sustancia negra, ¿no? El putamen, ¿no? El núcleo caudado, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto que está en este gráfico tiene que ver con el sistema extrapiramidal, ¿no? Es, ¿no? Subcortical porque está debajo de la corteza, ¿no? ¿No? Está debajo de la corteza y obviamente tiene que ver mucho con los núcleos grises, ¿no? Que son el caudado, el putamen, aquí estamos viendo, caudado, putamen, núcleo subtalámico y la sustancia negra del tronco cerebral, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues entonces este síndrome extrapiramidal se caracteriza porque va a tener trastornos en el movimiento, trastornos del tono y trastornos de las posturas. Cuando hablamos trastornos del movimiento, ¿no? Hablamos de que tenga de repente hay movimientos, lo que es movimientos anormales, por ejemplo, movimientos tipo coreicos o la corea, por ejemplo, en la cual hay movimientos desordenados, ¿no? Igual que la tetosis. También hay trastornos de movimientos como la mioclonías, ¿no? Los tics también son parte del síndrome extrapiramidal, los tics. Los temblores, por ejemplo, como en el caso del Parkinson, en la cual hay un temblor al reposo, ¿no? Todos estos tipos de movimientos, trastornos de movimiento, ¿no? Son del sistema extrapiramidal. Incluso también hay lo que es la bradicinesia, las acinesias, ¿no? Que son también, que es la forma lenta, el movimiento lento que tienen muchos pacientes,
¿no? Como los parkinsonianos, por ejemplo, o lo que sufren de la enfermedad de Parkinson, que hay bradicinesia, acinesia, ¿no? Y obviamente en el Parkinson también se pierde la mímica, ¿no? La parte de la mímica emocional, ¿no? Son inexpresivos prácticamente en las facies, ¿no? En las facies. Y uno de los mejores, se puede decir, de los mejores ejemplos del síndrome extrapiramidal está en la Corea, ¿no? Y está en el Parkinson, ¿no? El Parkinson, la enfermedad del Parkinson, ¿no? En la cual hay trastorno del movimiento, ¿no? Hay ¿no? En la Corea también, trastorno del movimiento, los tics también son parte del síndrome extrapiramidal. En lo que es el síndrome, en lo que es Parkinson, por ejemplo, hay una bradicinesia, cinesia, hay pérdida de la parte mímica, ¿no? Y de la expresividad también del rostro, ¿no? Etcétera. También hay trastorno del tono, ¿no? Puede haber hipertonía o puede haber hipotonía. Por ejemplo, hay hipertonía en las Parkinson y hay hipotonía, por ejemplo, en las Coreas, a veces ahí tienen cierta hipotonía. Y también hay trastornos de la postura, ¿no? Trastornos de la postura como en las distonías, ¿no? Que es lo que vamos a ver. Toda esta serie de trastornos, tanto del movimiento, el tono y de la postura, pues conforman lo que es el síndrome este piramidal, ¿no? Obviamente, de repente, algo de un poquito de fisiopatología tiene que ver con estos núcleos, ¿no? El núcleo caudado, el putamen, ¿no? O a veces por agonistas dopaminérgicos. Por ejemplo, se ha visto que, y es pregunta de examen de Renan, donde que el Parkinson hay disminución de la dopamina, ¿no? Y, ¿no? Hay una disminución de la dopamina, por ejemplo. Entonces, eso es una pregunta de examen de NAN, ¿no? En la cual te dice la enfermedad de Parkinson tiene que ver, obviamente la respuesta es disminución de la dopamina, ¿no? Muy bien. Este es un síndrome extrapiramidal donde que tiene cuatro signos cardinales principalmente, ¿no? El temblor, ¿no? La bradicinesia, sobre todo esto hablan de, más que todo, del Parkinson, que es una de las enfermedades más, se puede decir, más representativas de este síndrome extrapiramidal. La rigidez muscular y la inestabilidad postural, ¿no? Muy bien. Aquí está lo comprometido, los núcleos grises, ¿no? Putamen, globo pálido, ¿no? Sustancia negra. Y es en la sustancia negra, por ejemplo, en el Parkinson, donde que se ha encontrado donde que la dopamina disminuye, ¿no? En la sustancia negra, ¿no? Dopamina, ¿no? Entonces, incluso se ve se puede decir, en los estudios anatomopatológicos, ¿no? Se ve que la sustancia negra está bastante, la coloración está bastante disminuida, ¿no? Como que si hubiera una reducción de la sustancia negra en pacientes que tienen Parkinson, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, la sustancia negra, ¿no? Por ejemplo, y aquí tenemos en rosado, ¿no? Que la disminución de la dopamina, ¿no? ¿No? Tiene que ver demasiado con el Parkinson. Esta es la lectura o esta imagen es para ver, ¿no? Cómo la disminución de la dopamina tiene que ver mucho con la fisiopatología del Parkinson, ¿no? A través de la sustancia negra que es aquí, ¿no? Está en este gráfico, en este sitio, ¿no? Donde que va a haber la disminución de dopamina en el Parkinson, ¿no? Y son pues parte del sistema extrapiramidal, ¿no? Muy bien. Ahora, de todas maneras hay obviamente movimientos anormales, pueden ser movimientos hipocinéticos o hiperkinéticos o hipercinéticos, ¿no? Hay de todas maneras los trastornos del tono, que hemos visto, las hipertonías o las hipotonías, ¿no? Los del tono, bueno, con la explicación anterior del tono, ¿no? Hablamos de hipertonía o de hipotonía, ¿no? Una cosa es trofismo, otra cosa es tono, otra cosa es fuerza. Acá más el trastorno del movimiento, del tono, hipertonía o hipotonía, y los trastornos de la postura o distonía, que es más que tiene que ver con la postura, o sea, son por contracturas musculares que cambian posturas, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos la primera que es la hipocinesias o bradicinesias, ¿no? En la cual hay dificultad, por ejemplo, para hacer un movimiento voluntario, ¿no? Obviamente hay pobreza en los movimientos, ¿no? Es una hipocinesia o bradicinesia, es una pobreza del movimiento, una lentitud global del movimiento, ¿no? Tanto en los movimientos de la cara, por eso es que hay hipomimia, ¿no? ¿Qué es hipomimia? Que no hay mímica, o sea, que es una cara, se puede decir, una cara inexpresiva total, ¿no? Hay hipomimia, hay poca expresividad facial, ¿no? Hipomimia, poca expresividad facial, falta de movimientos, ¿no? Como el balanceo, ¿no? ¿No?
falta de movimientos asociados, por eso que tú ves en ellos que hay balanceo más que todo, porque no tienen buenos movimientos, entonces a la hora del caminar no hay balanceo, es una marcha festinante se llama, ¿no? Una marcha balanceada, ¿no? Una marcha de pasito en pasito, de pasos cortos, porque hay rigidez, ¿no? Entonces y hay también lentitud, hay bradicinesia, o sea, mucha dificultad para el movimiento voluntario, ¿no? Muy bien. Eh, es característica esta hipocinesia o recinesia de la enfermedad del Parkinson y también ¿no? de la enfermedad de Huntington, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que son afecciones extrapiramidales, ¿no? Por ejemplo, aquí, bradicinesia o hipocinesia, dificultad, ¿no? Para el movimiento, especialmente para la iniciación del movimiento, sobre todo el movimiento voluntario. En estos pacientes hay torpeza, lentitud, ¿no? Lentitud, hay inexpresividad, hay hipomimia, ¿no? Expresividad facial, falta de movimientos asociados, por eso, como hay falta de movimiento asociado, tienen al balanceo, ¿no? De los brazos al caminar. Y obviamente es una marcha que es de pocos pasitos, de pasito, de pasito, pasitos cortos y balanceados, ¿no? Pasos cortos, como si quisiera caerme hacia adelante también, incluso a veces otros tienen caída hacia adelante, ¿no? Hay también otros problemas como las hipercinesias, ¿no? Hipercinesias. Dentro de las hipercinesias o estos movimientos involuntarios, ¿no? Que es un conjunto de movimientos involuntarios que pertenecen al sistema extrapiramidal, pues en estos movimientos involuntarios está el temblor, la corea, el balismo, ¿no? Y las mioclonías y los tics, ¿no? Los temblores, corea, balismo, mioclonías y tics. En cuanto a los temblores, por ejemplo, es un movimiento involuntario, ¿no? Oscilatorio, rítmico, ¿no? El temblor, ¿no? Obviamente, puede estar, por ejemplo, un paciente sentado en la camilla con las piernas colgantes, se indica que apoya el dorso de la mano a los muslos y ahí se ve, por ejemplo, si apoya, ¿no? Un paciente normalmente anciano, sentado en la sillita o sentado en una camilla, pone sus manos al muslo y ves que en el reposo, ¿no? Ves, ¿no? Que en el reposo, en sus muslos, que está la mano sobre sus muslos, ¿no? Se evalúa el temblor en reposo, ¿no? Un temblor en reposo. También otras formas de repente ver el temblor también es con las manos separadas, por ejemplo, no separas en extensión las manos y ves que ¿no? Que tienen cierto temblor, ¿no? Cierto temblor. Y hasta puedes colocar un papel, ¿no? Sobre los dedos, ¿no? ¿No? En este papel sobre los dedos, pues tiembla tu mano y el papel se mueve, ¿no? Porque estás extendido, tus manos en extensión, tipo, por ejemplo, como si fuera Mingazzini, lo extiendes, la, esta maniobra de Mingazzini, lo extiendes tus manos y ahí pones un papel encima de tu mano, ¿no? Del dorso de la mano. Entonces ahí también exploras el temblor, ¿no? Está, ¿no? Si está en temblor o no, ¿no? Ahora, las causas del temblor puede haber diferentes causas, ¿no? Hay temblores posturales o de actitud, ¿no? Temblor fisiológico, ¿no? Para la postura, o un temblor también por ansiedad, ¿no? A veces hay ansiedad, tiembla, ¿no? Por miedo, ansiedad, ¿no? Estás con mucho sueño, ¿no? A veces también, o mejor dicho, no has dormido mucho, estás amanecida, puedes temblar. Algunas abstinencias a drogas, por ejemplo, ¿no? Estás con abstinencia al alcohol o la cocaína, entonces esa abstinencia al alcohol o la cocaína me hace temblar, también produce temblores, ¿no? Cuando hay intoxicación por metales, ¿no? Pesados como plomo, mercurio, cuando hay también algunos temblores familiares, ya de por sí son enfermedades autosómicas dominantes, ¿no? Temblores familiares. Enfermedades cerebelosas también, enfermedad de Wilson, una enfermedad, ¿no? Por cobre, ¿no? Que agarra el hígado, por ejemplo. Hay temblores intencionales o de movimientos, ¿no? Lo que es enfermedad cerebelosa, del tronco cerebral, ¿no? Muy bien. Y hay también temblores en reposo, ¿no? Como el Parkinson o la enfermedad de Wilson o enfermedad por metales pesados, ¿no? Hay diferentes tipos de temblores. En lo que es la corea, son también sacudidas musculares, movimientos involuntarios, sacudidas musculares rápidas y regulares, ¿no? Ocurren en forma involuntaria, obviamente, son movimientos involuntarios, impredecibles, ¿no? Rápidas y irregulares, y en diferentes partes del cuerpo. Entonces no tienen un ritmo, no tienen una intencionalidad, sino que son movimientos de por sí involuntarios y rápidos e irregulares, ¿no? Pueden tener pequeña amplitud o mucha amplitud o mediana amplitud, ¿no? Y pueden afectar cualquiera de las extremidades, ¿no?
Muy bien. Entonces, la Corea desaparece durante el sueño y aumenta con el estrés, por si acaso, ¿no? Entonces, podemos ver que estos hacen una marcha irregular. Cuando hacen una marcha, por ejemplo, y tienen Corea, hacen una marcha irregular o una marcha que se llama marcha danzante, ¿no? Danzante. Por ejemplo, ¿no? Acá podemos ver un ejemplo de una enfermedad de Huntington o Corea de Huntington le llaman, ¿no? En la cual presentan una marcha danzante, ¿no? A la hora que caminan, pues hay movimientos involuntarios, ¿no? De diferentes tipos, ¿no? Rápidos, ¿no? Y no tienen un ritmo, ¿no? No tienen una ritmicidad, son involuntarios y producen una marcha danzante, ¿no? Que hemos visto aquí, ¿no? Entonces la corea y la bradicinesia, ¿no? Pueden coexistir también en el paciente, ¿no? Como en Corea de Huntington, ¿no? Que a veces hay más bradicinesia, ¿no? Lentitud, pero también hay movimientos involuntarios, ¿no? Y pueden producir, ¿no? Como son movimientos involuntarios, pueden producir, pues, lo que se llama una marcha, ¿no? Una marcha danzante o marcha de Huntington, ¿no? Marcha danzante, ¿no? Como estamos viendo en estos movimientos coreicos, ¿no? Otra parte de la Corea también, estos movimientos involuntarios, es por ejemplo, ¿no? Al 0 minutos está así, a los 5 minutos así, a los 8 minutos, ¿no? Tiene otros cambios de movimiento, a los 15 minutos otros cambios, a los 23 minutos y a los 32, por ejemplo. Entonces se ve que hay unos movimientos involuntarios en cualquier zona del cuerpo y son movimientos, ¿no? De tipo coreicos, ¿no? Bueno, entonces vamos a también otros movimientos involuntarios, ¿no? Trastornos de movimiento son hipercinesias, está dentro de las hipercinesias, ¿no? Los trastornos de movimiento pues es el hemivalismo, ¿no? Que es una corea unilateral, ¿no? Es una corea, es un tipo corea hemicorporal o hemilateral, ¿no? O unilateral, que están involucrados los músculos proximales de las extremidades, ¿no? Se producen frecuentemente por lesiones vasculares, por ejemplo, en el núcleo subtalámico, o sea, en el sistema extrapiramidal, subtalámico contralateral, ¿no? Y este valismo puede presentarse en forma unilateral o bilateral, ¿no? Pero normalmente es unilateral, pero puede presentarse en las dos formas, ¿no? También puede ser por causas de fármacos también, ¿no? Y también puede presentarse en un solo miembro y se llama monovalismo, ¿no? Monovalismo. Muy bien. Entonces, clásicamente, anatómicamente, se describe que la enfermedad tiene su lugar en el núcleo subtalámico, ¿no? Se puede ver en las TAC en un 15%, en la resonancia de repente en un 29%, ¿no? Y obviamente que estos pacientes al igual presentan hemivalismo con lesiones, ya sea zonas cercanas al núcleo subtalámico o alejadas de él, ¿no? O conexiones ¿no? que tengan que ver con el núcleo subtalámico, ¿no? Que es parte del sistema extrapiramidal. Entonces acá el animalismo es similar a la corea diré, son movimientos rápidos y violentos, ¿no? Involucran más músculos proximales, solo desaparecen durante el sueño, como la corea también desaparecen con el sueño, respetan la cara y el tronco, ¿no? Y obviamente son lesiones del núcleo subtalámico, ¿no? Eh, entonces, el síntoma principal es el movimiento involuntario, descontrolado, ¿no? Un movimiento descontrolado, involuntario, muy fuerte y rápido de las extremidades, ¿no? Nuevamente las causas, lesiones cerebrales en el núcleo subtalámico, ¿no? Principalmente, como hemos visto, lesiones cerebrales en el núcleo subtalámico. Obviamente pueden haber diferentes causas, ¿no? Pero también una de las causas pueden ser farmacológicas o también de otra índole, como quirúrgica. Acá podemos ver una marcha de repente ¿no? Una marcha de hemivalismo, en la cual también a veces presenta un poco de ataxia porque aumentan la base de sustentación, ¿no? En estas ataxias la base de sustentación está aumentada y obviamente comienzan a marchar de una manera, pues, con muchos movimientos involuntarios, ¿no? Entonces, es una variante de la Corea, ¿no? Una hemicorea, podemos decir, que es un hemivalismo. Viene de la palabra balo, que es sacudir, ¿no? Por eso que hay una hipercinesia, unos movimientos muy involuntarios, ¿no? ¿No? Y de mayor amplitud, y normalmente, ¿no? Son de mayor amplitud y mayor intensidad que las coreas, ¿no? Aunque la mayoría no persiste en el sueño, pero ¿no? La mayoría con el sueño calma. Algunas quizás pueden persistir con el sueño, pero normalmente con el sueño cambia, ¿no?
y la lesión es en el núcleo subtalámico de Lewis, ¿no? O el núcleo subtalámico, ¿no? Muy bien. Otras hipercinesias son también las mioclonías, ¿no? Que son contracciones musculares, ¿no? Estas mioclonías, contracciones musculares bruscas y rápidas, ¿no? Involuntarias, ¿no? Normalmente, ¿no? En un segmento del cuerpo, ¿no? Pero que son sacudidas mioclónicas, contracciones musculares, ¿no? Esta puede ser en el miembro, en el tronco, en los miembros, ¿no? Superiores o inferiores, en el tronco, en la cara, en los ojos, en el velo del paladar, en la faringe, en el diafragma, ¿no? Y dependiendo, en cualquiera de estas partes puede ser, y puede tener, pueden clasificarse de acuerdo a su distribución o su relación a estímulos precipitantes o a su etiología, ¿no? Entonces, estas pueden ser, por ejemplo, focales, ¿no? Cuando comprometen una zona del cuerpo, ¿no? Puede ser también multiflocales, ¿no? O segmentarias cuando comprometen dos o más zonas contiguas. Pueden ser generalizadas cuando afectan muchas regiones, ¿no? Entonces, muy bien, puede ser espontáneas o provocadas también. Hay también, pueden ocurrir también fenómenos, ¿no? Como en personas sanas como unas mioclonías fisiológicas, ¿no? Aisladas, obviamente aisladas. También puede haber mioclonías en epilepsias, ¿no? En epilépticos, mioclonías en epilépticos, ¿no? Y ahí también puede haber unas mioclonías sintomáticas, ¿no? Por ejemplo, con enfermedades infecciosas, enfermedades metabólicas, ¿no? Que hay ciertas, ¿no? Mioclonías sintomáticas. Podría haber también. Muy bien. Entonces son movimientos involuntarios bruscos de corta duración, ¿no? De grupos musculares, ¿no? Y acá está un ejemplo, ¿no? De unas mioclonías, de contracciones, ¿no? De momento. Algunas causas de las mioclonías, pues tenemos mioclonías epilépticas, ¿no? Como las epilepsias mioclónicas de origen desconocido, epilepsias mioclónicas juveniles, y mioclonías también no epilépticas, como unas enfermedades como encefalomielitis, ¿no? Espasmos semifaciales, etcétera. Otras hipercinesias son los asterixis, ¿no? Los asterixis que es también se le llama mioclonías negativas, ¿no? Porque es una interrupción brusca y espontánea del tono muscular, ¿no? Muy bien, entonces nosotros, por ejemplo, para hacer esta asterixis, para apreciar la asterixis, hacemos una maniobra, ¿no? Que vamos a ver aquí, por ejemplo, la maniobra de la asterixis. Normalmente la asterixis aparece en las enfermedades, por ejemplo, en las insuficiencias hepáticas o en la cirrosis hepática, ¿no? O también en los problemas, por ejemplo, de insuficiencia renal crónica, ¿no? A veces tenemos pacientes con insuficiencia renal crónica y podemos hacer las asterixis, ¿no? Que hacemos la mano, por ejemplo, según vemos la flecha, la mano la ponemos, ¿no? La extendemos, mejor dicho, extendemos la mano y luego esa extensión va a hacer que regrese, ¿no? De manera lenta, gradual. Regresa, mira, regresa de manera lenta, gradual. Primero hacemos un movimiento rápido, rápido, le extendemos, un movimiento rápido, y luego comienza a bajar la mano, ¿no? Igual acá también, en este ejemplo, extendemos, ¿no? La muñeca y comienza, ¿no? A bajar nuevamente de forma gradual, ¿no? Entonces, se pide, ¿no? Al paciente que extienda sus brazos y las muñecas y los dedos, ¿no? El mismo que, ¿no? El examinador lo que va a hacer es, eh, es esta maniobra y se le va a llamar también como nombre, también se le puede poner flapping. Entonces decimos, a ver, ¿hay flapping o hay asterixis? Se le dice, ¿no? ¿Hay flapping o hay asterixis? ¿No? En la cual es como un aleteo, ¿no? De un ave, ¿no? Aleteo de un ave. Por eso se llama flapping, ¿no? Que es la cual de todas maneras se ve en pacientes cirróticos, ¿no? Cirróticos, de encefalopatía cirrótica o también insuficiencia renal, ¿no? Renal muy avanzada, por ejemplo, un síndrome urémico, ¿no? Ya avanzado, una RC, digamos nosotros, enfermedad renal crónica, muchas veces terminal. Entonces aquí vamos a ver, ¿no? Que hay ¿no? Un asterixis o flapping, también llamado flapping, ¿no? Muy bien, asterixis o flapping, ¿no? A la maniobra de la extensión, pues regresa de una forma gradual, ¿no? La mano, asterixis o flapping. Hay también los tics, que son también hipercinesias, también movimientos involuntarios, anormales también. Y estos tics realmente pueden ser, ¿no? De vocales, unos tics vocales, que son sonidos o palabras, tics motoras, ¿no? Motores, que son movimientos, ¿no? Puede ser motores simples, localizados en pequeños grupos musculares, por ejemplo, guiñar el ojo, ¿no? Es un tic, ¿no? Guiñamos el ojo, un tic, ¿no? Como tic.
Y podemos ver también como olfatear también es otro tic, ¿no? Entonces los tics vocales simples son, por ejemplo, gruñido, ¿no? Ladrido, ¿no? Silbido, tos, ¿no? Son tics vocales simples, por ejemplo. Gruñidos, ladridos. Tics complejos, ¿no? Polilalia, ¿no? ¿No? Ecolalia a veces, ¿no? Y a veces coprolalias. A veces hay pacientes que repiten, ¿no? Hacen de manera como tic, hablan lisuras, ¿no? O palabras obscenas, ¿no? Entonces, es una coprolalia, es un tic, ¿no? Porque son pacientes que no se dan cuenta y a veces hablan palabras no adecuadas, ¿no? Palabras obscenas. Muy bien, entonces hay tics simples transitorios, ¿no? Tics crónicos, ¿no? Y hay tics crónicos, ¿no? Que puede ser, ¿no? Motores complejos y vocales, como el tic el síndrome de Tourette, ¿no? Tourette, ¿no? Muy bien. Hay tics, ¿no? También clases de tics que son tics secundarios, ¿no? Por ejemplo, los tics que pueden tener algunos trastornos neurológicos como el retraso mental, el autismo, ¿no? Que pueden tener ciertos tics, ¿no? Lesiones perinatales también, de repente con hipoxia, ¿no? Hay niños que salen con líquido verde y salen con hipoxia, ¿no? Con hipoxia al nacer y ¿no? Por esta lesión pueden tener unos tics, ¿no? Secundarios. Alteraciones cromosómicas como el Down, ¿no? Principalmente, ¿no? Pueden tener ciertos tics también. O algunas lesiones cerebrales, también encefalitis, algunos TEC, traumatismo encefalocraneanos, intoxicaciones que han tenido de repente por monóxido de carbono, ACV, ¿no? O SBs, ¿no? También algunas coreas, ¿no? Algunas infecciones, algunas coreas, ¿no? Algunas encefalitis pueden hacer tics. Aquí vemos los diferentes tipos de tics, ¿no? En la cual, ¿no? Podemos apreciar, ¿no? El tics de repente al sacudir la cabeza, parpadeo, ¿no? Guiños, sacuden la cabeza, encogen los hombros, mover los ojos repetidamente, ¿no? ¿No? Etcétera, ¿no? Que son tics, ¿no? Hacer movimientos con la boca, ¿no? Entonces en estas figuras vemos diferentes tipos de tics, ¿no? Movimientos con la boca, retorcer la nariz, mover los ojos repentinamente, coger los hombros, sacudir la cabeza, parpadeo de ojos, toser, a veces unos están tosiendo, a veces como tic, ¿no? Tosen como tic, otros ladran, otros, ¿no? Aclaran la garganta, ¿no? Un tic, ¿no? ¿No? Por ejemplo, aclaran la garganta. Hay otros tics también complejos, ¿no? Tocan objetos, ¿no? Tocan objetos, cada rato tocan objetos, repiten movimientos, ¿no? Repiten movimientos, hacen gestos obscenos, ¿no? Otros tics, ¿no? Complejos. Saltan, qué sé yo, ¿no? Ahora, hay también ¿no? Entonces acá hay un trastorno neurológico, este síndrome de Tourette, ¿no? Que es un trastorno neurológico caracterizado por movimientos repetitivos o estereotipados, que son tics, ¿no? Involuntarios y son llamados tics, ¿no? Por ejemplo, tics involuntarios, ¿no? De brazos, de piernas, de troncos, tics, ¿no? Tics involuntarios, ¿no? Que están con un tic de mover, por ejemplo, a cada rato mueven sus piernas, ¿no? Un tic, ¿no? Entonces, o de brazo, de tronco, ¿no? O un tic facial, por ejemplo, parpadeo, ¿no? Contracción de la nariz, muecas, ¿no? ¿No? Muecas, movimiento de la boca, ¿no? Muecas, ¿no? Y hay tics vocales también, gruñidos, ¿no? Gritos, ¿no? Palabras obscenas, ¿no? Y también palabras que se repiten o palabras obscenas que se repiten. Hay tics también como toser, ¿no? Aclarar la garganta, repiten palabras, ¿no? Usan palabras vulgares, obscenas, etcétera, ¿no? Los tics, síndrome de Tourette, ¿no? Tourette. Muy bien. Normalmente empiezan de niños, ¿no? El síndrome de Tourette, ¿no? Bueno, también hay trastornos del tono, ¿no? Estos son trastornos del movimiento, como lo hemos visto, ¿no? Las hipocinesias y las hipercinesias del movimiento. Ahora son trastornos, también vamos a hablar de trastornos del tono, que tiene que ver lo que hemos hablado también del tono, ¿no? ¿No? Entonces, en el tono lo que va a haber en estas enfermedades extrapiramidales, los síndromes extrapiramidales, uno de lo que pasa es aquí la hipertonía, ¿no? La hipertonía o la rigidez, que son parte de los signos, ¿no? Del síndrome extrapiramidal, la rigidez, por ejemplo, ¿no? Y se caracteriza por un desplazamiento pasivo, ¿no? Rígido, ¿no? Y también hay una hipertonía espástica, ¿no? Pero más, mayormente, a la diferencia de la hipertonía espástica, aquí se da, ¿no? El fenómeno de la navaja, como le dije, en la parte espástica es más la navaja, como si estuviera sacando una navaja, ¿no?
Entonces hay una resistencia inicial, ¿no? Como si estuviéramos sacando una navaja. Entonces así, y no se produce una relajación brusca, ¿no? Es espástico, hipertónico. Pero la rigidez sí tiene una resistencia uniforme, ¿no? A lo largo de todo el desplazamiento, ¿no? Es una rigidez, ¿no? Permanente, se puede decir, ¿no? De los signos, ¿no? Por ejemplo, en la cual se aprecia una rigidez, ¿no? Es lo que se llama el signo de la rueda dentada, ¿no? Que se ve mucho en lo que es Parkinson, ¿no? El signo de la rueda dentada, ¿no? Así más o menos vamos a hacer un dibujo del signo de la rueda dentada, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? Aquí vemos una rigidez, una resistencia a la movilidad pasiva, por ejemplo, y se produce una rigidez en rueda dentada, ¿no? Miren, o sea normalmente se puede decir, flexionar la mano, ¿no? Lo hago por partes, ¿no? Como de a poco, ¿no? Como una rueda, ¿no? Como una rueda, ¿eh? O sea, de a poco, lentamente y de a poco, ¿no? Se vuelve rígido y como que se puede decir, para romper la rigidez, voy moviendo lentamente, lentamente para vencer la rigidez a la movilización pasiva, lo voy bajando, lo voy bajando, lo voy bajando en rueda dentada, ¿no? Entonces esa es la rigidez propiamente, normalmente esto se ve, nuestra rigidez de rueda dentada, se ve normalmente en lo que es Parkinson, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, acá tenemos otro movimiento en rueda dentada, por ejemplo, así, como si fuera una rueda dentada, como tengo que ir de a poco, ¿no? De a poco, como si hubiera un obstáculo, ¿no? De a poco, un obstáculo que significarían se puede decir, los dientes de la rueda dentada, ¿no? De a poco, ¿no? Otra vez, otra vez, otra vez, ¿no? Como una rueda dentada, ¿no? Entonces acá mira cómo veo, uno, dos, tres, o sea, en tres pasos para poder, ¿no? Realmente moverlo, ¿no? Para desplazar o sea, hay una hipertonía tal, una rigidez tal, ¿no? De que tengo que sufrir como rueda dentada para poder mover o flexionar ese brazo, ¿no? ¿No? Este es lo mismo que antes. Entonces aquí, bueno, en estas hipertonías, pues yo capto, ¿no? Que uno de los ejemplos principales es la, esta, esta flexión que tienen es una flexión corporal, una flexión, ¿no? De Parkinson, ¿no? Inclina el cuerpo y la cabeza, ¿no? Hay una flexión del cuerpo, ¿no? Hay temblor de manos, sobre todo temblor en reposo, las rodillas dobladas, una marcha parkinsoniana que es lenta, de a pocos, de pasito por pasito, y también se llama marcha festinante, que es una marcha lenta, despacito, despacito, poquito a poquito, a veces con querer aumentar la velocidad, ¿no? Y a veces pueden tender a caerse, ¿no? A caerse de manera frontal, ¿no? Porque los pasos quieren hacer pasos rápidos y veloces, ¿no? Muy bien, entonces esa es la rueda dentada, ¿no? Entonces aquí una de las hipertonías, ¿no? Más comunes en estas enfermedades extrapiramidales son la enfermedad del Parkinson, obviamente, ¿no? Obviamente la enfermedad del Parkinson y es lo que hemos visto, ¿no? Todos estos grupos musculares que se afectan, ¿no? Y acá vemos que la enfermedad de Parkinson es un trastorno degenerativo, ¿no? Del sistema nervioso, ¿no? Por este problema ¿no? Del sistema de la sustancia negra, ¿no? En la cual hay una deficiencia de dopamina, ¿no? Pregunta examen del ENAM, hace poco ha venido un examen en el cual, ¿no? Esta enfermedad se caracteriza por falta de producción de una sustancia llamada dopamina, ¿no? Dopamina. Y acá podemos ver, ¿no? Que cuando hacen se puede decir una necropsia y ven la sustancia negra, ¿no? Hacen una necropsia y ven la sustancia negra, se ve que hay una decoloración, ¿no? En la sustancia negra. Pierde el color la sustancia negra, ¿no? De lo que era gris, ¿no? Pues más, ¿no? Gris, ¿no? De lo que era gris o negrita, ¿no? O gris, mayormente porque son núcleos grises, ¿no? Lo que era gris parece una decoloración de la sustancia negra, ¿no? Entonces, otras cosas que pueden ver en la parte de la biopsia son la atrofia cortical, que normalmente, porque algunos van asociados a demencia, y cuando hay demencia y hay compromiso cortical, una atrofia por lo menos, de la cortical, y los demás no hay otra alteración, ¿no? Pero es importante, ¿no?
Hay que tener en cuenta esto, la sustancia negra, pregunta examen, ¿no? Mira cómo viene, ¿no? ¿No? Donde que se produce dopamina, ¿no? O sea, deficiencia de dopamina, ¿no? Acá, esto acá no se olviden, la deficiencia de dopamina, ¿no? Y cómo se decolora la sustancia negra, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos síntomas de lo que se ve en Parkinson y ¿no? del síndrome extrapiramidal? Nuevamente temblores, ¿no? Que son hipercinesias, que afectan a las extremidades, lentitud en los movimientos, que se llama bradicinesia, ¿no? ¿No? O hipocinesias, ¿no? Hay también rigidez muscular, ¿no? Inestabilidad, rigidez muscular, ¿no? Rigidez muscular, como hemos visto, la rueda dentada, ¿no? La rueda dentada, que los músculos son difíciles de mover, ¿no? Difíciles de mover como una rueda dentada a la movilidad pasiva, ¿no? También una postura de encorvamiento, ¿no? De encorvamiento o postura de flexión, ¿no? O de encorvamiento, con la cabeza inclinada hacia adelante y hombros caídos, ¿no? Hay una reducción de movimientos espontáneos, hay hipocinesia, ¿no? Hipocinesia. Lentitud incluso en los movimientos, hay trastornos del habla, hay tendencia a sufrir depresión, ¿no? Incluso problemas de demencia también pueden tener 10% a 20% de los casos, hay, ¿no? Demencia. Hay trastornos del sueño, a veces no ni duerme, ¿no? Bueno, en inglés acá tenemos una posición parkinsoniana, ¿no? Con inclinación de la cabeza, movimientos escasos o pobres, ¿no? Se puede decir una reducida movimiento del brazo también, rigidez, como un congelamiento, un freezing del miembro inferior por la rigidez misma, inestabilidad postural, ¿no? Y una cara amímica, ¿no? Sin mímica, ¿no? Inexpresiva, ¿no? Y pasos pequeños, pasos cortitos, pasos pequeños. Y acá nuevamente la sustancia negra, ¿no? Donde que hay en la sustancia negra del Parkinson hay células que producen dopamina. Entonces, esta alteración del Parkinson, como vuelvo a repetir, fue pregunta examen de Renan, hay una alteración en la sustancia negra donde que hay células productoras de dopamina, pero estas van a estar como, ¿no? Hay alteración, van a estar muy disminuida la producción de dopamina muy disminuida, ¿no? Y que se cree que esté involucrada en lo que es en la etiología del Parkinson, ¿no? Entonces, hay también unas ciertas diferencias en las hipertonías, ¿no? Por ejemplo, tenemos la hipertonía del síndrome piramidal, ¿no? Y las hipertonías del síndrome extrapiramidal, ¿no? Entonces, obviamente, en la primera es una hipertonía, pero de tipo, más que todo, espástica, ¿no? Se llama espástica, una hipertonía espástica. ¿Y cómo lo puedes comprobar? Por el signo de la navaja, ¿no? En la cual, cuando tú sacas al inicio del movimiento, es como que tú sacaras la navaja, ¿no? Entonces, se puede decir, resistencia, al sacar igual la resistencia del músculo al movimiento, cuando tú lo haces, el movimiento pasivo, esa resistencia del músculo es el signo de la navaja. Mientras que en hipertonía extrapiramidal, mayormente se puede apreciar el signo de la rueda dentada, ¿no? Que significa que, como hemos visto en los gráficos, se puede decir, un movimiento lento y de a pocos, ¿no? De a poco, como venciendo las ruedas, como venciendo los dientes de la rueda dentada, como venciendo cada diente, ¿no? Vences un diente, vences el otro diente, como vencer cada diente de la rueda dentada, ¿no? Muy bien. Otro es que esta hipertonía en el síndrome piramidal, por ejemplo, en la primera neurona motora, se exagera con el movimiento activo, ¿no? Se exagera más la hipertonía. Mientras que la hipertonía en la síndrome extrapiramidal se exagera más con el reposo, con el reposo. Acá predomina un grupo muscular, ¿no? Y acá afecta por igual a músculos agonistas y antagonistas. Todo, prácticamente todo el cuerpo, ¿no? Se vuelve rígido, ¿no? En la parte extrapiramidal. Y obviamente los reflejos profundos están hiperreflexia, hay hiperreflexia, ¿no? Hiperreflexia, ¿no? De los profundos. O sea, los profundos se refiere a los osteotendinosos, ¿no? Profundos. Esos reflejos están exaltados. Y los reflejos profundos o los reflejos osteotendinosos en el síndrome extrapiramidal están normales, ¿no? Hay diferencias, ¿no? Hay totalmente diferencias. Otro es la hipotonía, ¿no? La hipotonía como la disminución del tono muscular, por ejemplo, en las hipotonías afectadas por la enfermedad de Huntington o la corea de Huntington o la corea de Sydenham o de Sydenham, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, se ve más que hipertonía, se ve hipotonía como movimientos involuntarios, pero hipotonías, ¿no? Y también pertenece al síndrome
extrapiramidal. O sea, en extrapiramidal puede haber hipertonías o hipotonías. La forma, el ejemplo clásico de hipertonías de tipo de rigidez de rueda dentada es el Parkinson, y las hipotonías, ¿no? Las hipotonías en síndrome piramidal, el ejemplo clásico, las coreas de Huntington o la corea de Sydenham. Acá vimos una hipotonía, por ejemplo, en un niñito para ver qué tan hipotónico está. Como le digo a tu compañero, la tonía, los tonos, es cuando tú haces, ¿no? Tratas de estirar o de flexionar o de extender, ¿no? Un músculo, ¿no? Y ver la elasticidad de su músculo, ¿no? Esa dureza o esa flacidez, acá hay una hipotonía o flacidez, o cuando el músculo está fofo, está flácido, ¿no? Está flácido, fofo, ¿no? Ahora, las distonías también son contracciones musculares sostenidas, ¿no? Sostenidas de repente por diferentes, ¿no? Que puede darse en diferentes partes musculares, ¿no? También hay una distonía de tipo atetosis, ¿no? Que son movimientos involuntarios lentos, ¿no? Y contorsiones, ¿no? Incluso a veces movimientos raptantes, ¿no? Muy bien, entonces estos movimientos distónicos pueden presentarse en cualquier parte del cuerpo, ¿no? ¿No? Son distonías de acción, por ejemplo, en cualquier parte del cuerpo. Una última, estas no son, por ejemplo, la forma de comienzo de la distonía idiopática de la infancia, ¿no? O también los blefaroespasmos, ¿no? Que son distonías también, ¿no? Otras distonías clásicas que muchas veces tenemos también son las tortícolis, ¿no? ¿Quién no ha tenido una tortícolis, ¿no? En la cual estas contracturas musculares causan un defecto postural. O sea, cómo estas tortícolis, ¿no? Causan un defecto postural, ¿no? Entonces son las tortícolis espasmódicas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, las distonías pueden clasificarse de acuerdo a la edad de comienzo o la distribución, ¿no? O a la etiología, ¿no? A diferentes formas. Puede haber, por ejemplo, ¿no? Pueden ser también, por ejemplo, topográficamente focales, por ejemplo, ¿no? Entonces hay blefaroespasmos, distonías oromandibulares, ¿no? Hay también distonías segmentarias como la tortícolis, ¿no? Que quien no ha tenido una tortícolis, una distonía, ¿no? Multifocales, ¿no? En la cual puede haber en diferentes zonas, ¿no? Las hemidistonías, ¿no? En una parte de un hemicuerpo, ¿no? En mi cuerpo. Y las generalizadas que comprometen el tronco y los miembros. Por ejemplo, aquí podemos ver unas distonías, ¿no? En la cual hay distonías, por ejemplo, en el primer gráfico, una distonía cervical. Aquí también otra distonía cervical, ¿no? En el lado derecho de tus pantallas, ¿no? Y en el lado izquierdo también distonías cervicales. Hay otras distonías en la parte inferior, en la zona izquierda de tu pantalla, distonías, ¿no? Donde está acá, distonías también de diferentes, ¿no? De diferentes grupos musculares, ¿no? Se contraen y ya por estas contracciones cambian de postura, ¿no? Entonces son cambios posturales, pero por contracciones musculares, ¿no? Aquí también, mira, cambia la postura por una contracción muscular. Entonces eso realmente es una distonía. El cambio postural ante contracciones, ¿no? Ante contracciones musculares que son, ¿no? Que son muchas veces en diferentes zonas del cuerpo. Por ejemplo, acá una distonía cervical normalmente, distonía también en los grupos musculares de la mano, ¿no? Distonías también faciales, distonías aquí faciales, ¿no? Distonías faciales, ¿no? Etcétera. Entonces hay diferentes causas de distonía, encefalopatía perinatal, ¿no? Lo que es fármacos, distonías por fármacos, por ejemplo, antipsicóticos. Hay distonías, por ejemplo, a algunos pacientes, por ejemplo, le damos aloperidol, que es un antipsicótico, ¿no? Y muchas veces se ve la distonía clásica del aloperidol, hay una rigidez, ¿no? Una contracción muscular, por ejemplo, cervical, y bueno, que es bastante, ¿no? Marcada y severa, entonces, por ejemplo, no farmacológica, ¿no? Ante los antipsicóticos, como el aloperidol, pero hay muchos antipsicóticos también, pero una de las más clásicas de las distonías es por antipsicóticos, ¿no? Puede haber otras causas, por litio, por fenitoína también, que damos a pacientes convulsivos, ¿no? Pero entre fenitoína y aloperidol hemos visto más con aloperidol. Hay también problemas de distonías tóxicas, ¿no? Por metanol, ¿no? Hay también distonías ¿no? Por encefalitis, por tumores del sistema nervioso central, o distonías también idiopáticas, ¿no? No sabemos, idiopática significa que no sabemos por qué es, ¿no? Entonces hay distonía por torsión y no sabemos por qué es.
Entonces se dice que puede ser hereditaria, esporádica. Hay también las psicógenas, ¿no? Pacientes de repente deprimidos, estresados o ansiosos que pueden hacer unas distonías. Hay también hereditarias como la, la enfermedad de Wilson, enfermedad de Huntington, ¿no? Eh, y otras enfermedades como enfermedad de Lake, etcétera, ¿no? Eso mayormente es todo con respecto a, ¿no? Un recorrido por lo que es, por todo lo que es el síndrome extrapiramidal, ¿no? Extrapiramidal. Entonces, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Obviamente que en la parte de lo que es el síndrome extrapiramidal, pues tiene que ver muchísimo, ¿no? El sitio de ocurrencia, ¿no? Anatómico del síndrome de lo que es el sistema extrapiramidal, que es todos los núcleos grises, ¿no? Como el núcleo caudado, el núcleo putamen, el núcleo globus pallidus, ¿no? El núcleo subtalámico, la sustancia negra, ¿no? Que hemos visto que está involucrada mucho con el Parkinson, con la disminución de la dopamina, ¿no? Entonces aquí también hemos visto, ¿no? Todo lo que es estas zonas que se afectan, ¿no? En el sistema extrapiramidal. Y obviamente van a dar uno de los mejores ejemplos, ¿no? Son las coreas y los Parkinson, ¿no? Hay hipercinesias, hipocinesias, ¿no? Lo que son trastornos de movimiento, ¿no? Principalmente, ¿no? ¿Una pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien. Creo que todo está claro, doctor. Claro, ¿no? Bueno, bueno, eso sería. Te pasaría todos los diapos ya para la clase, para que lo revisen con más detenimiento, ¿no? Lo Ya, revisen, doctor, muchas ya lo gracias. estudien. Ya, muy bien. Ahora para el seminario, ¿cómo hacemos, Mari? ¿Se puede dar ahora? Mis compañeros me indican que no van a tardar tanto. Ah, ya, sí, sí, por eso. Si pueden ahora, mejor ahora, una Sí, vez. Ya. Doctor, buenas. Hola.